Hola, ¿qué tal? Soy David Peri, soy profesor del máster en Gestión Deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia y mi asignatura es Coaching y Psicología en el Deporte. En el día de hoy vamos a hablar de cómo formar un equipo, es decir, cómo pasar de un grupo de personas que simplemente están ahí y tienen unas cualidades a un equipo, es decir, a un equipo en el que todos buscan objetivos comunes que son realmente del equipo, ¿no? Para ello existe una serie de fases en la creación de un equipo. La primera de ellas es la fase de constitución, donde ese grupo de personas se conocen, empiezan a saber unos de otros, saben cuáles son sus características, están ahí, ¿no? Después de esta primera fase existe la fase de conflicto, donde cada uno busca su espacio, ¿no? Entonces existe el conflicto de roles, en que tú me caes mejor que otros, en que yo quiero lo que tú tienes, ¿vale? Esa es la fase de conflicto. La tercera fase es la fase de normalización, donde todos esos conflictos se van, pues eso, normalizando, es decir, asentando, se van solucionando y la gente empieza a saber más o menos dónde está. Y la cuarta y última fase es donde realmente el grupo ya funciona como equipo, donde cada uno sabe cuál es su papel, sabe qué tareas tiene que hacer para conseguir los objetivos grupales, que son realmente los objetivos del equipo, ¿no? Sabiendo esto, sabemos que para que un equipo funcione, sea realmente productivo, existe una productividad potencial que sería la suma de las productividades individuales de cada uno de los miembros del equipo, pero ese tipo de productividad, esa suma de potencialidades, se viene disminuida por los propios procesos del grupo, es decir, una persona no funciona igual a nivel individual que cuando funciona con otras personas, ¿no? Esto es lo que llamamos pérdidas producidas por los procesos de grupo. De esta manera, la productividad real del equipo es eso, la suma de la productividad de todos los miembros menos las pérdidas producidas por los procesos de grupo. ¿Estas pérdidas cuáles son, más o menos? Pues bueno, son las siguientes. Pues la falta de coordinación, es decir, este grupo de personas pues no se conocen, no saben cómo trabajar juntos, no saben cómo colaborar, a lo mejor no se llevan bien. Esto tiene que ver con la falta de coordinación. También tiene que ver con la holgazanería social, es decir, en un grupo hay gente que no hace nada porque sabe que su tarea la asume el propio grupo. Esto es lo que se llama holgazanería social. Y de hecho en todos los grupos ocurre que hay gente que un poco se escaquea, ¿no?, de su trabajo. Los conflictos interpersonales, pues tú me caes mejor, yo me caigo, este me cae bien, yo quiero lo que tú tienes. Ese tipo de cuestiones genera conflictos que si no se solucionan adecuadamente, pues bueno, perjudican y muchas veces bastante el funcionamiento del grupo, del equipo. La insatisfacción individual, es decir, en un equipo, los miembros, es importante que cada uno se sienta a gusto en ese equipo y se implique a la hora de conseguir esos objetivos comunes. Si esto no es así, pues también perjudica. La falta de identificación con el equipo es parecido a lo anterior, es decir, yo me siento mucho más identificado con un equipo que realmente tiene unos objetivos que están de acuerdo con los que yo lo tengo, que tiene una forma de funcionar que a mí me gusta, donde me siento valorado. Si esto no ocurre, yo no me identifico con ese equipo, pues también perjudica, ¿no? Pues puedo tener tendencia, por ejemplo, a hacer mi tarea y hasta sin hacer nada más, ¿no? La conducta deficiente del director líder. En otros apuntes, en otros vídeos polimedia, hemos hablado del estilo de toma de decisiones del líder, ¿no? Esto tiene que ver con la conducta del director o del líder. Es decir, el tipo de conducta de cómo maneja el grupo el líder o el director, eso también favorece o perjudica, en este caso si es deficiente, pues también los procesos de grupo. Vamos a ver qué elementos facilitan el funcionamiento del grupo y que el grupo se convierta en equipo. Uno de ellos es la estructura propia del grupo, es decir, los roles previos que tienen los jugadores o las personas que se implican en este grupo, ¿no? Por ejemplo, es bueno aprovechar los roles que tienen. Si yo tengo un grupo deportivo, si el jugador más importante, pues bueno que siga siendo el más importante, porque si yo cambio ese rol, pues seguramente estoy modificando la estructura del grupo. Eso me puede perjudicar. Las experiencias anteriores, tanto de éxito como de fracaso, como las experiencias tanto de grupo como a nivel individual, es bueno tenerlo en cuenta porque bueno, que se pueden aprovechar. También las obligaciones y normas de funcionamiento. Cualquier grupo, cualquier equipo tiene unas obligaciones y normas de funcionamiento, que lo ideal es que estén aceptadas por todos. Si ya existen, pues bueno, vamos a ver de qué forma las podemos aprovechar, ¿no? Y si realmente están aceptadas por todos, pues mucho mejor.
las características propias de los miembros del grupo, es decir, cada persona es como es, cada persona tiene unos intereses, unas habilidades, una forma de funcionar, que bueno, eso si lo aprovechamos también puede beneficiar adecuadamente el funcionamiento del equipo. Las relaciones de los miembros del grupo, pues también, ¿no? Pueden ser malas, pero también pueden ser buenas. Si yo junto a dos personas que han trabajado juntos y han trabajado bien, pues bueno, pues si puedo aprovecharlo, también lo aprovecho. ¿Estrategias que podemos utilizar para crear un equipo a partir de un grupo? Pues bueno, definir objetivos de grupo buscando la implicación de sus miembros. Cada equipo tiene que tener unos objetivos comunes que estén aceptados por todos. Si no están aceptados, pues tendría que buscar la manera de que los acepten. Y sobre todo que cada miembro del equipo se implique en la consecución de los objetivos. Establecer roles dentro del equipo, esto es fundamental, que cada uno sepa dónde está, que sepa qué es lo que se espera de él, que sepa qué puede hacer para mantener su papel y que sobre todo acepte ese rol, ese papel que el director o el propio equipo espera de él, ¿no? Esto es un trabajo que debe hacer las personas que dirigen este equipo. Crear y mantener normas justas y sanciones en funcionamiento. Sabemos que las normas favorecen el funcionamiento del equipo. Si ocurren conflictos y yo eso lo tengo solucionado con normas justas, que las aceptan todos, pues bueno, mucho mejor, ¿no? Estimular la identidad del equipo y el sentido de orgullo de sus miembros, es decir, yo me siento a gusto con este equipo, me siento importante, me siento identificado con este equipo y me siento orgulloso de estar ahí, ¿no? Esto hay equipos que lo que han hecho es pues, buscar un nombre, por ejemplo, los guerreros, por ejemplo, ¿no? O tener incluso una canción, ¿no? O un grito de guerra, ¿no? Y que la gente se sienta con orgullo diciendo yo soy de este equipo. Si esto lo conseguimos también facilita y mucho, ¿no? Fomentar una comunicación fluida y adecuada. Si existen conflictos o si yo tengo algo que decir dentro de un equipo, es bueno que yo pueda decirlo y pueda decirlo fácil, sin demasiados problemas y utilizando el canal adecuado. Crear esto también facilita mucho el funcionamiento del equipo. Otras estrategias es evitar la rotación excesiva. Cuando un equipo se ha conformado, tiene unos miembros y cuando yo introduzco un elemento nuevo, eso hay que reajustarlo para que funcione bien. Si evito mucha rotación, pues es más fácil. Si hay mucha rotación, pues tengo que volver a empezar a lo mejor, ¿no? a crear otra vez el equipo. Resolver los conflictos y aprovecharlos para el crecimiento del equipo. Si no aparecen conflictos, pues a veces mejor, pero si aparecen, voy a aprovecharlos de manera constructiva. A veces un conflicto puede ser una oportunidad para aprender y para hacernos más fuertes. Valorar aspectos personales de los miembros del equipo. Como sabemos, cada persona es como es, cada persona tiene unas habilidades, cada persona tiene unos intereses y es bueno tenerlo en cuenta para que cada uno, si es posible, consiga lo que él quiera a nivel individual, pero eso también esté en la misma línea de lo que quiere el equipo. Relacionar objetivos individuales con los grupales, un poco relacionado con lo anterior. Lo ideal es que haya unos objetivos grupales o de equipo y que cada persona individual tenga unos objetivos individuales que estén en la misma línea que los objetivos de equipo. Realizar actividades de equipo, a veces una cena a tiempo, una actividad outdoor, por ejemplo, o una forma de solucionar conflictos, un estilo de toma de decisiones donde se implique todo el equipo. Todo eso también bien enfocado también facilita que se formen equipos. Y combinar adecuadamente los estilos de toma de decisiones. Como ya dijimos en otro vídeo Polimedia, sabemos que existen varios tipos de toma de decisiones que si realmente los utilizamos adecuadamente, lo que hace es que el equipo cada vez sea más fuerte. Pues muy bien, recordemos que para que se forme un equipo se forma cuando realmente conseguimos que todos vayan hacia el mismo objetivo, o hacia los mismos objetivos que son del equipo realmente. Existen elementos que perjudican al equipo y otros que lo favorecen. Vamos a intentar minimizar aquellos que perjudican e intentar aprovechar aquellos que lo favorecen. Y sobre todo es importante adoptar las estrategias adecuadas para cada persona del equipo y para cada grupo que se va a convertir en equipo. Eso es fundamental. La individualización es básica en esto. Pues muy bien, muchas gracias por vuestra atención. En futuros vídeos os comentaremos más cosas. Si queréis alguna cosa, pues bueno, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.